Bienvenidos a un nuevo Conversando con la Historia. Aquí Alejandro Paselli, junto con el profesor Federico Basalo, vamos a hacer una segunda parte de nuestro personaje en cuestión de estas últimas semanas, don Juan Manuel de Rosas. Una segunda parte, un segundo encuentro para tratar de explicar esta gran incógnita de mediados del siglo XIX, de este hombre nacido a finales del siglo XVIII, 1793, de este hombre que no tuvo, bueno, era un niño en la época de la Revolución de Mayo. Si bien hay algunas anécdotas que se cuentan de su participación en esa revolución, las invasiones inglesas y después en los hechos de mayo de 1810. Es un hombre formado en la estancia, es un hombre formado en la producción agropecuaria, podríamos decir pecuaria, sí, más que agro, porque no había fomentación de la agricultura. Sí, había agricultura, pero no estaba tan desarrollada. Sí, había. Se formó como un estanciero, se formó como hijo de estancieros en lo que es la administración de la estancia. De las estancias, sí. Y por lo tanto tiene esa educación en el campo, esa educación basada en la riqueza. Aparte de una característica muy, muy notable de Rosas, que por toda el espacio de la provincia de Buenos Aires, por la mayoría de los espacios de la provincia de Buenos Aires, hay signos de que por allí estuvo Rosas. Ajá. En el norte, sur, este. Pero siempre en algún lado estuvo en una estancia, o residió aquí, o estuvo allá. Y fundamentalmente Rosas, creo que tuvo mucha trascendencia en la historia argentina, pero también mucha trascendencia dentro de la provincia de Buenos Aires. No es un hombre de ir hacia otros espacios geográficos, sino que él fundamentalmente hasta la derrota en Caseros, él estuvo fundamentalmente viviendo en las distintas regiones de la misma provincia de Buenos Aires. Creo que no hay muchas, salvo lo que nosotros de donde nosotros vamos a retomar el video, que es la expedición al mal llamado desierto. Claro. Pero después siempre estuvo en la provincia de Buenos Aires, prácticamente. Sí, mal llamado, o era como vos me empujabas en conversaciones para hacer esto, ¿no? Es decir, no había gente, no estaba poblado, estaban las poblaciones de pueblos originarios. Bueno. Entonces, bueno, ahí hay una especie de despectiva, como que ese pueblo originario también no existe, entonces por lo tanto no hay nadie. Uh-huh. Creo que también parta por ahí el mal llamado desierto. En realidad había población que era justamente estas personas. Bueno, en esa ausencia, en la campaña del desierto, en la primera campaña del desierto, porque vamos a tener la segunda. En realidad la primera es la de Martín Rodríguez. La primera, la segunda, pero después vamos a tener la de Roca. La de Roca después de 1800, después de la guerra del Paraguay. Sí. Pero el control de la frontera, el control frente al Malón. Sí, porque ahí hay una relación dual, porque Juan Manuel de Rosas, como contamos la semana pasada, uh-huh, él tenía relación con los sectores subalternos y tenía peones. Sectores populares. Sí, bueno, tenía peones, uh-huh, de pueblos originarios. Sí, claro. Y entonces él tenía buena relación con ellos también, con algunos pampas fundamentalmente, tenía, uh-huh, muy buena relación. Sí, después con el negro esclavo. Claro, es conocido la relación que tenía con los carnavales, claro, Manuelita, y con la cual ellos tenían una buena relación, que se denominaría de la ciencia política paternalismo. Era muy paternalista, Rosas, Encarnación y sobre todo Manuelita y Juan Manuel. Una característica muy importante de Rosas, que no contamos la semana pasada, es el hijo adoptivo, que él tuvo dos hijos, uh-huh, con Encarnación, Juan Bautista Rosas. Sí, más tuvo. Murió, creo que tuvo 4. Bueno, Juan Bautista Rosas, el más conocido, y Manuelita, que era la hija preferida de, uh-huh, él, pero también tuvo falleció uno, creo. Sí, que cuando era muy pequeño, sí. Después adoptó a
a un hijo natural de una de las hermanas la hermana de Ezcurra, de Ezcurra, Encarnación. que había tenido hijo con Belgrano. Mariano Rosas y Belgrano. Rosas lo adoptó justamente con este nombre, Mariano Rosas y Belgrano. Y bueno, es muy característico de... Sí, se cuenta la anécdota también que que es una anécdota que cuentan todos, que para casarse con Encarnación le hicieron ver a la madre de Rosa que Encarnación estaba embarazada en un falso embarazo para obligar el matrimonio, ¿no? Sí. Porque su madre consideraba que era muy joven, a los 21 años era muy joven para casarse. De esas anécdotas Bueno, otra de las características de la personalidad de Rosas, retomando la personalidad de Rosas, Rosas hoy se escribe con S, y él supuestamente él se lo cambió. Él tenía un conflicto con la familia y él abandona la herencia familiar, y el apellido original era Rosas con Z. Claro. Y acá, como podemos ver en el libro de John Lynch, con S, libro recomendado, Rosas, porque estos eran con los conflictos que él tenía con su familia. Pero bueno, pero vamos a... Sí, ya habíamos entrado habíamos entrado en la campaña del desierto. Él regresa, y ¿qué ocurre? Porque él regresa ¿y qué ocurre en Buenos Aires? ¿Qué ocurre en la Confederación para darle al gobierno de Rosas, una vez que él regresa de la campaña, con todo el éxito de haber vuelto de la campaña, porque tuvo un éxito importante en la campaña del desierto? O alianzas con algunos caciques, bueno. Pero tuvo un éxito, fue importante. Sí. Él venía, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires viene con todo ese poder del sur. ¿Y qué ocurre en 1835? Que es lo que va a detonar otro conflicto como el que ocurrió con Manuel Dorrego en el 28. En Barranca Yaco, Córdoba, ¿qué ocurre? Y la muerte de Quiroga. ¿Y qué había pasado antes de la muerte de Quiroga en la hacienda de Figueroa? La hacienda de Figueroa, Juan Manuel de Rosas se reúne con Quiroga para tratar de solucionar conflictos entre Salta y Tucumán, de gobernadores, conflictos entre gobernadores en Salta y Tucumán, y el enviado para solucionar estos conflictos era el caudillo del federalismo del Mediterráneo, que era Juan Facundo Quiroga, y Felipe Ibarra le aconseja escoltarlo por Santiago del Estero, y Juan Facundo Quiroga, el tigre de los llanos, dice ¿por qué lo aconseja? Porque había rumores de que lo podían asesinar por el camino, que podía haber un atentado contra su vida por la zona la ruta más directa, que era Córdoba. Y bueno, y Quiroga desiste de la ayuda de Ibarra, y en Barranca Yaco, Córdoba, es asesinado junto con su secretario, y esto provoca un estallido dentro del federalismo. Todavía estaba el gobernador de Santa Fe ya armado en su poder, que era Estanislao López, que va a fallecer en el 38 de tuberculosis. Pero todavía estaba él, y bueno, entonces aquí ocurre este conflicto de que estalla el asesinato de uno de los caudillos, porque justamente en ese momento, en el 35, hay una obra de Barba, que es correspondencia entre Rosas, Estanislao López y Juan Manuel de Rosas y Juan Facundo Quiroga, donde ellos tres, el caudillo del Mediterráneo, Juan Facundo Quiroga, el caudillo del litoral, Estanislao López, y el caudillo de Buenos Aires, Rosas, mantenían un equilibrio dentro de los gobiernos federales, o la hegemonía federal que estaba gobernando la provincia, que estaba gobernando la Confederación. Que no era tal. Bueno, pero al sucumbir, al haber asesinado a Quiroga, este triángulo se rompe, claro. Y hay un conflicto porque nunca se supo quién fue el que asesinó a
a Quiroga. a Quiroga. De hecho, tu admirado Borges tiene un poema muy conocido, ¿cómo se llama? Sí. No, Juan ahora el Facundo nombre. Quiroga va en Cochal muere. Banco Chal muere. Va en claro. Cochal muere. Pero nunca se supo quién fue El autor el intelectual. actual intelectual. Sí, fueron los hermanos Santos Pérez y Reina Fe, Claro. que fueron los que ejecutaron el asesinato del Tigre de los Llanos. Sí, pero ahí marca también un cambio de rumbo en Claro. lo que va a ser Y lo que vos decías, el equilibrio. Al romperse ese equilibrio con las provincias va a haber un cambio también de timón en cuanto al futuro de estos territorios. y ¿no? hay otra persona que Estanislao López va a capturar y va a entregar a Rosas, y quien va a vivir en Luján, va a estar preso en la ciudad de Luján, que es el Juan Sí, paz. Juan María Paz, el Manco, y ahí se ve cómo es capturado. Era el líder de los unitarios en ese momento. Paz es capturado en Santa Fe por Estanislao López y entregado prisionero al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Rosas, que se dice que Rosas tuvo la gentileza de no fusilarlo ni nada, porque se dice que él lo quería como que, incorporar a las filas federales, y por eso lo dejó preso, hasta se casó en Luján, estando preso en la ciudad de Luján. Sí. Aunque después huyó de la ciudad de Luján y Sí, se claro, exilió. sí. Pero bueno, pero aquí ya comienza es la segunda etapa de Rosas en el gobierno, del 35 al 52. Hasta el 52, es justamente el momento en el cual todos estos análisis historiográficos diversos de Rosas lo hace la figura que la historia argentina lo tuvo. Sí, es acá cuando se va a centrar en la historiografía. Claro, ¿verdad? porque el primer gobierno hubiese pasado como otro gobierno más, como el de Viamonte, como el de Rodríguez. Pero aquí fue porque acá hay un montón de acontecimientos que las distintas historiografías van a tomar. Sí, porque por un lado va a haber una persecución, va a haber exiliados, va a haber gente que se va, una supuesta persecución. Sí. Va a haber. Ahí tenemos va a estar la incidencia de la sociedad Popular Restauradora, va a estar la mazorca, va a surgir la generación del 37. Los intelectuales del 37. Que ahí también la historiografía conoce. Los intelectuales del 37, vamos a contar quiénes son. Ahora lo contamos. La historiografía también jugó una interpretación muy diversa. ¿Por qué? Porque estos jóvenes del 37 tenían como mentor ideológico a Esteban Echeverría, quien había viajado a Francia y era el mentor. Sí, el mentor, y era el joven al que todas las mujeres, todas las jóvenes le suspiraban por su pasado por Francia. Sí. Era un romántico, era el romanticismo. Él trajo el romanticismo al Río de la Plata. Sí, claro. Y además era el más veterano de estos jóvenes. Autor de El Matadero, una obra antirrocista, donde el Matadero lo asemeja como el lugar donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Rosas, mataba a sus opositores como se mata a las vacas en un matadero. Pero también nosotros tenemos a otro de los intelectuales más importantes de los años posteriores, que había nacido en 1810, que era Juan Bautista Alberdi, que tiene una obra de reivindicación de Rosas sobre el estudio preliminar del derecho, donde en 1838, antes del exilio, trata de ver en Rosas una figura, vamos a utilizar una palabra hegeliana, una síntesis entre los unitarios y los federales en la figura de Rosas. Y él trata, este joven intelectual que tenía 27 años,
trata de que Rosas sea esa síntesis. ¿Y qué pasaba? Sí, el fiel de la balanza. Claro, pero ¿qué pasaba? Rosas tenía a un secretario, que era el napolitano de Angelis, que había arribado a estas tierras como hombre de Rivadavia. Y cuando Rivadavia es ahora exiliado, etcétera, se acopla al gobierno rosista. Y él tiene memorias de toda esta época de Angelis muy importantes. Y él es como que él va y se les burla a los jóvenes en el salón de Marco Sastre. Estamos haciendo una recolección y ahí tenemos una obra muy, muy interesante, que es la de Felix Weinberg, el salón literario, recolecta, claro, de la editorial Solar GT, donde él recolecta todas las conversaciones de estos jóvenes que estaban. El joven intelectual de estas personas era Echeverría, y el que los reunía era uno que había nacido en la banda oriental. ¿Quién era? Marco Sastre. Y ellos se reunían, debatían también. Sí, son gente que después va a terminar exiliándose en Montevideo. Van a terminar exiliados en Montevideo. No sé si van a estar perseguidos. Yo creo que la palabra perseguido es muy fuerte, ¿no? Yo creo que ellos mismos no quieren compartir territorio con Rosa. Pero hay un problema. La persecución me parece algo un poco desmedido. Pero ¿cuándo se van ellos? Hay un problema. Vos lo mencionamos la semana pasada. Rosas era un hombre, si bien la historiografía algunos lo catalogan como el revisionismo histórico, que es fundamentalmente antibritánico, ensalza la figura de Rosas, pero Rosas era un hombre pro-británico. ¿Sí? O sea, hay una contradicción ahí en el revisionismo histórico. Pero, ¿cuándo se van esta gente? Cuando va a ocurrir justamente uno de los acontecimientos resaltados por el revisionismo histórico, que es el Día de la Soberanía. O sea, los bloqueos francés y el anglo-francés. Anglo-francés. Sí. Y justamente, ¿cuál es el bloqueo francés? Es del 38 y el 40. Sí. Y justamente, ¿cuándo se van estos jóvenes de la generación del 37? En el 38. Sí, bueno, frente al bloque europeo. Sí, ¿Pero por qué? Porque ellos eran admiradores de la cultura francesa. ¿Sí? O sea, volvemos a Echeverría, eran todos admiradores del romanticismo francés. Acá el romanticismo llega a los Ríos de la Plata a través del modelo francés. Y justamente traído por Esteban Echeverría, que escribe, entre otras palabras, por eso vamos a las palabras colectivas, el dogma socialista, que de marxista no tenía nada para decir. No. Era un romanticismo claramente romántico. Sí, yo creo que frente a la desconexión de lo europeo, ellos se sintieron agraviados en esa desconexión. Porque ellos eran pro-franceses. Pro-europeos. Sí, pro-franceses. Y obviamente ellos fueron a buscar a Montevideo la otra conexión, ¿no? ¿Dónde estaban? ¿Quiénes? No, y bueno, claro, obviamente que ahí estaba la denominada generación áulica del gobierno que en la Guerra Grande va a ser el gobierno de la defensa, ¿no? Sí, pero ¿de quién es? Pero yo me estoy refiriendo a Sergio Bagú, escribe el Grupo Rivadaviano. ¿Y quiénes eran? Justamente los que estaban exiliados en la banda oriental y también en Chile, en menor medida en Chile, pero también en la banda oriental, eran justamente los hombres que en primera instancia son los hombres que habían gobernado con Rivadavia. Sí, claro. Todos ellos, y tenemos a uno que había nacido en la banda oriental, Andrés Lamas, también un hombre que tenía muchas relaciones políticas con Rivadavia, que escribe que ellos tablas de la sangre. Sí, claro, el iniciador, además, que es el periódico en donde se van a reunir las ideas pro-unitarias, ¿no? ¿Verdad? Claro. Es decir, van a conjuntar en ese iniciador de 1835 a 1842 el grupo Rivadavia, ¿no? El grupo Rivadavia. Claro, es así. Bien, continuemos entonces con esta visión del gobierno de Rosas. Yo creo también interesante el papel de, no sé qué te parece a vos, de Encarnación,
la esposa de Rosas, en donde va a haber como una promulgación hasta de la forma de vestir, ¿no? Va a haber hasta como un criterio propagandístico a favor del Colorado. A favor del punzó, a favor del color punzó, del uso de las enseñas y las divisas, ¿no, verdad? Colores punzó, alojadas siempre o enmarcadas siempre en eso mueran los salvajes solitarios, ¿no? Frase, claro. Una frase que es prototípica de ese momento. Y ahí justamente los sectores, vamos a decir, liberales, políticos posteriores, van a desnostar estas actitudes de índole hegemónica, ¿no? De índole autoritaria, ¿no? El uso del color celeste para los unitarios y el uso del color punzó para los federales, ¿no? Para distinguirse, para distinguir a las damas, los peinetones. Sí, aparte de los salones donde ellos se reunían, que eran las tertulias. Peinetones también con la leyenda, con las leyendas, sí, aparecen hoy como artículos en el Museo Histórico Nacional, quedan algunos pero aparte enseres de este tipo. Los encuentros sociales en ese momento se llamaban tertulias. Sí, claro. Y las tertulias profederales o prorrosistas, los salones eran pintados de colorado. Sí, claro. Las tertulias cercanas a los unitarios, color celeste. Estaban pintadas de color celeste. Esas eran como una divisa, distinción divisa entre los... Distinguirse unos de otros. Yendo al papel de Encarnación y después posteriormente de que va a cumplir su hija Manuelita. Que eso va a ser ya en la última etapa, ¿no? Entre 1840 al 52. En donde él también se va a sentir un poco traicionado por su hija en su exilio posterior en Inglaterra, frente al casamiento que va a tener Manuelita con Terrero, claro. Frente a los traidores, ¿no, verdad? Frente a la imagen que él va a tener de aquellos que se dieron la vuelta una vez derrotado entre ellos sus primos. Claro, sí, estos primos segundos, en donde ellos van a estar, ellos van a cumplir el papel de empresarios que no se casan con nadie, ¿no? Por lo tanto, para seguir ampliando sus negocios y ellos van a continuar con el gobierno de Urquiza para adelante, ¿no? Y van a tratar de complementar esa... ahí tenemos una característica. Esa estancia, esa macroestancia que ellos dominaban a mediados del siglo XIX. Ahí tenemos, pero podemos ahora ver el caso de los bloqueos. Sí, ahí claro. Tenemos el bloqueo francés, 38-40, el bloqueo anglo-francés 45, sí. 50, 49-50, porque primero, como el bloqueo anglo-francés, primero Rosas llega a una resolución con los franceses y en el 50 con los británicos, con Arana, que era el ministro de Relaciones Exteriores. Pero estos bloqueos justamente son exaltados justamente por el revisionismo histórico como el Día de la Soberanía. Y ahí tenemos qué día, cuál es la batalla, la batalla más... la vuelta de obligado. La vuelta de obligado, donde el río hacía un recobo y era más angosto, y ahí su sobrino, Lucio Mansilla, coloca las cadenas que cruzan y una derrota, porque en realidad fue una derrota. Sí, en realidad. Una derrota pero estas cadenas frenaron a las embarcaciones británicas y francesas que se dirigían hacia el Paraguay. Querían remontar el río Uruguay al Paraná. Las famosas, que ahora vamos a retomar, que es justamente los caminos acuáticos, que es que el tránsito fluvial, la libre navegación de los ríos, que eran las rutas acuáticas, eran las rutas acuáticas que Rosas no lo permitía. Ahí justamente una de las críticas que se le va a hacer al rosismo es porque él quería seguir manteniendo la aduana a favor de la provincia de Buenos Aires. Porque Rosas tenía la aduana en Buenos Aires y tenía la renta de aduana, y tenía las relaciones internacionales de la Confederación en nombre del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Que ahora en este segundo gobierno
tendremos que repetir que después del asesinato de Quiroga, que le va a entregar la legislatura de Buenos Aires a pedido de todos los caudillos, a pedido de sí, el poder supremo. La suma del poder público. La suma del poder. La suma del poder público, que con esa suma del poder público va a ahorcar a Santos Pérez, y a los hermanos Reina Fe en la Plaza Mayor, hoy Plaza de Mayo en Buenos Aires. ¿Por qué se ahorcaba la gente así? ¿Cuál es el espectáculo que ya lo vemos desde... Bueno, sí, es un ejemplarizante, claro, ¿no? Es decir, es mostrar qué hacer con los reyes. Además lo dejaban horas, ¿no? Quedaban días hasta pero esto no era la exposición de cabezas también en el interior, era muy usual. Pero esto no era propio de América, también se hacía en Europa. Sí, la ejecución era algo ejemplarizante y por lo tanto demostrar el cadáver era también... Era un espectáculo público. Un espectáculo público. Era un espectáculo público tétrico, pero un espectáculo público. Sí, claro. Bueno, pero eso también, ese tipo de, digamos, de actos, ¿no? También muestra la barbarie. Es decir, mostrar eso que los unitarios siempre atacaron como la barbarie, ¿no? Como si ellos hubiesen tomado una imagen diferente, ¿no? Bueno, como si ellos no hubiesen participado. Dorrego no lo hizo. Sí, claro. Un caso muy... Yo simplemente para tratar de explicarle al que nos ve, o en que en una etapa muy particular, ponerse de un lado, ponerse del otro, hoy, o en el siglo XX o en el siglo XXI, en donde era un momento de diversidad y de... Bueno, hay una anécdota muy... Y de un momento de diversidad donde las cosas se arreglaban de otra manera y la barbarie era algo común, corriente, los degüellos, los degollamientos. Bueno, ahí vamos al caso de justamente la prensa unitaria, fundamentalmente consideraba a los federales como salvajes, sí, claro. Y Rosas los nombraba salvajes unitarios. Claro. Pero hay una anécdota muy interesante, que es el caso de José María Paz, líder de los unitarios, hombre que estudió la carrera militar. Sí, es un tipo formado militarmente, claro, en artillería. ¿No? Y Juan Facundo Quiroga, un hombre que era el tigre de los llanos, tan denostado por el después Sarmiento, por Facundo. Cuando en una de las tantas guerras civiles en Córdoba, en Cativo, ellos, hay una disputa de dos batallas que hacen con Paz, y en un momento Juan Facundo Quiroga quiere intercambiar prisioneros con Paz. ¿Cuál fue el problema? Paz ya los había fusilado a todos, los federales, los salvajes federales. Sí, claro. El ilustrado unitario los quería, ya los había fusilado. Las etapas, si hoy nos ponemos a pensar y terminando un poco con este ciclo de Rosas, en donde hay un pro-rosismo, un anti-rosismo hasta en el siglo XX, es no contemplar la verdad histórica, digamos, es decir, o no contemplar esa diversidad histórica, llamémosle mejor. Bueno, acá vamos a utilizar una frase que he tomado de las lecturas para preparar la clase, de uno de los, para mí uno de los principales miembros de la nueva escuela histórica, que es Emilio Ravegnani, cuando él escribe una obra sobre Rosas, y dice, en referencia a estos problemas que estamos hablando nosotros, dice: la historia, entendámonos bien, no es un novelón turbulento, debe ser austera. El juicio histórico no nace para contemplar a la opinión, no busca congraciarse con ella. Claro está que el historiador tampoco es un dominante aducto. O sea, perdón, repítame eso que no me quedó claro. Que el historiador tampoco es un dominete aducto. Ajá. O sea, en historia, como en todas las disciplinas del espíritu, debemos manejar mediante conceptos, pues la razón humana necesariamente nos conduce a ello, desde que meditamos sobre un problema histórico determinado. Hay pues una realidad del pensamiento histórico, construido merced a los
materiales que nos dan el conocer analítico. ¿Qué quiere decir con esto, Rabiniani? Más allá de que justamente hay que trabajar en historia, pero hay que intentar apartar lo más posible la pasión, porque si no termina, se pasa de la búsqueda del material erudito o la fuente, y se trata de hacer un juicio histórico sin... Sí, es un momento trágico, digamos, este periodo, así como en la banda oriental, es un periodo trágico, es un periodo de luchas de poder, y por lo tanto la manera de tener el control y el orden es mediante la violencia. Y es una violencia que es un poco disparatada en los números, es decir, yo creo que también fue un poquito dilatado los números, ¿no? Los números, según quien los vea, los maneja de una manera muy poco acertada, en donde se hablaba de miles de muertos, hasta en la banda oriental, en los eventos de la Guerra Grande, de Oribe, miles de muertos, cuando deberían ser decenas o centenas, y ya era bastante, porque en realidad los números, estudiando los censos de la época, la banda oriental entre 1810 y 1830 no tenía más de 40.000, 30.000 personas. Por lo tanto, si eran miles la cantidad de muertos, indudablemente le iba a quedar mucho más desierta. Y lo mismo sucedía de este otro lado. Claro. Estamos hablando de centenares de personas caídas, y en las guerras y en las batallas también eran centenares los muertos y no los miles de muertos. Bueno, pero yo creo que son números disgregados en base al odio, ¿no? En base a la no comprensión del otro. Claro. A la tolerancia de la pluralidad. Sí, yo creo que además hay que buscar la pluralidad. Sí, pero además el pasado tiene estas situaciones, es decir, tiene estas situaciones de el orden se impone mediante la sangre y mediante la exposición de la sangre y mediante el terror. Es decir, el provocar el terror en el otro para poder ordenar. Y eso es algo que se traslada durante todo el siglo XIX. Es decir, yo escuchaba no hace mucho un historiador uruguayo que hablaba de que habría que reconocer que estos territorios tienen un pasado muy desordenado, muy loco, muy polémico en todos sus aspectos, y que deberíamos sentirnos agradecidos de tener el orden que hoy tenemos, ¿no, verdad? De un cierto orden que hoy tenemos, a pesar de que despotriquemos contra ello, ¿no? Es decir, sí, claro, usted me mira así, porque en realidad estamos viviendo una etapa, otra de las etapas convulsionadas por otros criterios. Bueno, ¿no? el presente es un reflejo del pasado. Claro. Pero en realidad tenemos un pasado muy turbulento. Tenemos un pasado en donde las luchas de poder o las luchas de pequeños grandes centros de poder se fueron afianzando, ¿no? Y eso es un tema. Y Rosas yo creo que es en donde primero recaen todos los amores y todos los odios. Claro. Es más, acá, por ejemplo, acá nosotros vemos el caso que ocurrió, que convulsionó a la sociedad porteña en 1848, que es el caso de Camilo Borman. Claro. ¿Qué es lo que ocurrió con Camilo Borman? Sí, el fusilamiento pero está bien, la fusilaron a ella y al sacerdote, sí, no voy a recordar el nombre. A Gutiérrez, a Ladislao Gutiérrez. Ladislao Gutiérrez, que eran dos jóvenes, 23, 24 años, ella 23, él 24. No, 21 ella, menos tenía. No, 23 no tenía. Bueno, andaban ahí. Pero él era sacerdote y ella era una joven de la élite del círculo rosista, de hecho era amiga de Manuelita, y bueno, ella quedó embarazada. ¿Y qué procedió a hacer el gobernador, en este caso Rosas? Fusilamiento. Lo fusilaron, incluso con el apoyo del padre de Manuelita.
No, del padre de Camila. Perdón, del padre de Camila, perdón, me equivoqué. El padre de Camila. Y bueno, y esto fue una convulsión a la sociedad de la época. O sea, un cura que tuvo relaciones sexuales con una joven y estaba la niña embarazada y el gobernador procede a matar a los tres porque estaba embarazada, o sea, un niño. Sí, claro, son decisiones. Son decisiones también que de alguna manera marcan la época. La época, claro. Sí, son decisiones que marcan la época, hechos digo, hubo decisiones del mismo tenor. Sí. Después, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esto es... Hubo cosas terribles en el siglo XX. Sí, también, ¿no? Sí, obvio. Pero esto es tomado como, justamente por los... por los detectores de rosas, como un caso de barbarie. Mientras que por los rosistas lo toman como, bueno, se tuvo que mantener el orden en esta sociedad. O lo olvidan, no lo mencionan. Sí, yo creo que igualmente ese es uno de los temas que nos va a ocupar en la próxima, que es el tema civilización barbarie. Sí, igual, acá también otra obra que podemos... Y Sarmiento. Otra obra que podemos recolectar, otra obra que podemos mencionar en esta beta de mencionar obras es Con rosas o contra rosas, que es una obra donde hay una compilación de distintos... es una obra pequeña, con pequeños aportes de distintos personalidades que conocieron a Rosas, unas criticando negativamente a Rosas y otras criticando positivamente a Rosas, y ahí vas a ver todas las escuelas historiográficas hasta el siglo XX. Recomiende obra, así ya cerramos el programa de hoy. Esa es una otra obra, es Busaniche, ¿no? Bueno, sí, pero Busaniche tiene una obra que él se llama Rosas visto por su contemporáneo, donde él toma a los distintos viajeros que conocieron a Rosas desde el comienzo. Desde el comienzo hasta el final de su vida. Hasta 1850. Sí, y va comentando, estas fuentes que compila Busaniche van contando la vida del gobernador de Rosas. Y después otro historiador que también cabe mencionarlo aquí en este encuentro, que es uno de los fundadores de la historia social, que es uno de los padres de la historiografía del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, el año 70 hasta el presente, que es Tulio Alperindongui, donde él va a hacer conociendo los aportes de la escuela liberal más los aportes de la nueva escuela, él hace como una nueva versión, o sea, como una yo creo que es una interpretación. Como una interpretación. La compleja obra de Alperindongui, que es un gran interpretador. Claro. Es una gran interpretación. Él desarrolla toda una hermenéutica de los significados históricos. Un tipo complejo. Complejo para leer, pero es muy... Complejo, pero con un gran peso en lo que son las consecuencias hasta filosóficas. Sí. Y es justamente un clásico recomendado, las obras de Alperindongui, como para reflexionar sobre el pasado. Yo creo que el capítulo que le desarrolla en Revolución y Guerra a esta etapa del rosismo es hecho. A mí el compendio mayor es entre Vázquez Franco y su visión de la cuenca ganadera, algo que dijimos la semana pasada, y después Alperindongui en Revolución y Guerra, en todo ese compendio de interpretaciones que da, ¿no? Interpretaciones posibles. Yo creo que hay varias lecturas de la obra de Alperín como para poder desmenuzar este conflictivo siglo XIX que nosotros nos atrevimos a tirar breves pantallazos de Rosas como un eje clave. Yo creo que nos van a ocupar otras personalidades también. Hay otras personalidades del siglo XX, ¿por qué no? Que podemos ver con la misma... No estamos siendo muy rigurosos, sino que estamos dando pantallazos o comentarios al margen. Los comentarios al margen yo creo que alimentan un poco esto del tener una
no sé si una nueva visión, pero sí tener tener otra posibilidad de ver estas personalidades, ¿no? Pero Personalidades complejas, las del siglo XIX, personalidades que no se pueden cerrar nunca, ¿no? Porque darles un cierre es como verlas muy, muy subjetivamente, y si se puede ser objetivos es tratar de dar nuevos marcos de visión y nuevos marcos de panorama, ¿no? Para poder contemplar su obra. Pero para la última etapa tenemos que mencionar, vamos a leer esto que tengo acá, pero tenemos que mencionar su relación con el caudillo de Entre Ríos. Con Urquiza. Con Urquiza. Sí. O sea, ¿qué ocurría con Urquiza? Así que no terminamos. No, vamos a terminar ahora con Urquiza, que es muy interesante. Bien. Urquiza, que era el gobernador y dueño de la mayoría de las tierras de Entre Ríos, Sí. Era la mano derecha de Rosas en el litoral, era un federal como Rosas, Uh-huh. Y un empresario como Rosas. Uh-huh. De hecho, el que tuvo la primera canilla en San José, cuando vino a visitarlo Sarmiento, uh-huh. La persona que vos querés comentar en las próximas semanas. Sí, claro. Y en el 51 realiza el primer pronunciamiento contra Rosas. ¿Qué es el pronunciamiento? Desconocer la autoridad de Rosas como cabeza y responsable de las relaciones internacionales, cuestionando que la libre navegación de los ríos. Y entonces hace un pronunciamiento, y entonces ahí se empiezan a agrietar las relaciones entre el entrerriano y el bonaerense, o sea, Urquiza y Rosas, hasta que después se va a enfrentar en la batalla de Caseros, Sí, y además las relaciones que tiene con Brasil, ¿no? Claro, bueno, pero se va a enfrentar a la relación en Caseros en el 52 y eso es lo que lo van a criticar los rosistas, con ejército compuesto por hombres del Uruguay, sí, claro. Y de Brasil, hombres de Rivera, de Brasil, lucha contra, y unitarios que se van a acoplar a apoyar a Urquiza, claro. Y lo van a vencer en Caseros a Rosas. 3 de febrero de 1850. Claro, y por eso se llama en la localidad de Caseros, el partido de 3 de febrero, en el conurbano donde fue la batalla. Claro, sí. Ahí fue la batalla. Qué importancia la fecha, ¿no? Claro, la fecha como 3 de febrero como el corte de una época. Sí, hay un partido del conurbano bonaerense que se llama 3 de febrero, y justamente una de sus localidades es Caseros, donde fue la batalla. Sí. Bueno, y esta batalla va a hacer que Rosas termine exiliado en Gran Bretaña. Predios del liceo militar, ¿no? Claro. Y bueno, claro. Y una característica muy importante para ver también la hombría de bien de estos hombres, que si bien Urquiza lo venció a Rosas y se había tenido conflictos con él en los últimos periodos de su vida, fue el único que le enviaba dinero en su exilio en Gran Bretaña, a pesar de haberlo derrotado en Caseros. Porque lo que podríamos decir de Rosas para concluir es que muere pobre en Inglaterra. Muere viviendo como un farmer. Viviendo como un farmer. Y de ahí yo recomiendo, en algo en paralelo, la novela de Andrés Rivera, El Farmer, en la visión de la literatura, ¿no? La visión de los recuerdos del exiliado. Ese gran escritor argentino, que Andrés Rivera, que trabajó con el Manco Paz y trabajó con el final de Rosas, con sus recuerdos de Baqueano y con sus recuerdos de viejo líder, ¿no, verdad? Exiliado en la pobreza en Southampton. Y acá para finalizar la reunión de hoy, voy a leer lo que recuerda el ingeniero francés Alfredo Hevelot en 1875, en una anécdota escuchada a los indios. Por Hevelot, dice: "Ay, si don Juan Manuel pudiera volver". Estamos hablando de 1875. Sí, faltarían 2 años para la muerte de Rosas. Bueno, y casi más de 20 años de su exilio, exilio de la provincia de Buenos Aires, o sea, una generación.
si tomamos Ortega y Gasset, 20, 25 años. 20, 25 años. Una generación después, los indios, como dice acá, lo recordaban como el hombre del orden en la provincia. Y esto justamente es resaltado justamente por los sectores prorrosistas. El orden, Irasusta, por ejemplo, Ibarguren, bueno, los que conformaron el Instituto Juan Manuel de Rosas. Por ejemplo. Bueno, mi amigo Federico, bueno, hemos concluido nuestro perfil de Juan Manuel de Rosas, en esta visión que nosotros tenemos de tirar cosas así caóticamente, pero bueno, es una manera de conversar también con los múltiples pasados que nos están... Sí, invitamos a las escuelas, las distintas escuelas historiográficas yo creo que aportar sus visiones. Aportar sus visiones y aportar también de que habría que contemplarlas a todas, y yo creo que esa es la misión. Eso es la misión de Conversando con la Historia. Claro. Los vamos a invitar a que se suscriban al canal, que se agreguen como miembros de RCP Cultura y que nos acompañen en un próximo programa en donde vamos a atacar civilización barbarie. Vamos a ver un poco el tema de estas imágenes del otro lado, es decir, del lado de la banda oriental, y por qué no Sarmiento. Y ver un poco la proyección sarmientina, Facundo, tratar de ver las críticas de Busanich, Sarmiento también. Claro, tratar de ver en estos personajes de ese momento de conformación también desde el otro lado, ¿no? De Rosas y del otro lado. Otro escritor muy importante que lo va a criticar Sarmiento es forma negativa, es Alberdi, y después, años después, Rojas. Claro, Ricardo Rojas. Sí, claro. Para ver otra figura controvertida de la historia. Que pasen muy bien, les agradecemos mucho. Bueno.